Estamos presenciando una deslealtad de proporciones históricas, que tiene el potencial de desencadenar la debacle financiera más significativa desde la segunda posguerra. La nación norteamericana acaba de sufrir un impacto fulminante justo en el núcleo de su fortaleza económica. El planeta entero ha quedado perplejo al corroborarse que Arabia Saudita, precisamente el que era considerado el aliado más firme de Washington en Medio Oriente, está desmantelando un acuerdo que ha sido el pilar del dominio del dólar por más de 50 años. Por primera ocasión desde la década de 1970, el crudo saudí dejará de ser comercializado exclusivamente en dólares para comenzar a ser valorado también en yuanes de China. Lo que se consideraba inconcebible hace tan solo un año, hoy es un hecho. La soberanía del dólar se tambalea y ninguna figura en la Casa Blanca parece poseer una estrategia definida. De acuerdo con el Financial Times, Bloomberg y fuentes confidenciales de la OPEP, Riad ya ha determinado aceptar el yuan como divisa para el comercio de energía. Esto no es un simple movimiento en el tablero diplomático, es un proyectil lanzado directamente a la espina dorsal del poderío estadounidense. Hay que recordar que el sistema del petrodólar no solo se utilizaba para la compra de petróleo, forzaba a todas las naciones del globo a amasar dólares para acceder a la energía, lo cual cimentaba la hegemonía tanto económica como geopolítica de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, China, con una movida estratégica fría y meticulosa, está desmontando dicho sistema pieza por pieza. El presidente undécimo Jinping ya lo había sugerido de manera sutil. La energía es el núcleo de nuestra alianza estratégica, expresó durante su visita a Riad del año anterior. Muchos lo interpretaron como retórica diplomática, pero hoy se manifiesta como una advertencia contundente. Mientras tanto, Trump emite advertencias desde su plataforma Truth Social, afirmando que América no consentirá la deslealtad y que aquellos que le den la espalda al dólar afrontarán las consecuencias. Los saudíes, sin embargo, continúan su avance sin temor, protegidos por el enorme respaldo financiero de Pekín. La reacción del expresidente no tardó en llegar. Se especula sobre la imposición de nuevos aranceles al acero y aluminio provenientes de Arabia Saudita, e incluso sobre la restricción en la venta de armamento. Pero ¿con qué se puede intimidar a la mayor potencia petrolera del mundo? Arabia Saudita no es como Canadá o México. Su estabilidad no se basa en la buena voluntad de Washington. Posee sus propias herramientas de presión, que van desde disminuir su producción para generar un alza en los precios a nivel mundial, hasta la cancelación de contratos militares valorados en miles de millones de dólares con compañías norteamericanas. Y lo más grave, es que Trump está consciente de ello. Este viraje geopolítico deja a Estados Unidos en una posición vulnerable, sin la capacidad de influencia de antaño, y con un orden de poder global que muestra signos de fragmentación. No obstante, lo más preocupante es que esta crisis no se originó por factores externos, sino internos. Fue la guerra comercial iniciada por Trump, con sus aranceles impuestos de forma arbitraria y su discurso agresivo, lo que motivó a sus propios aliados a explorar otras opciones. Irónicamente, fue él mismo quien precipitó este cambio de rumbo hacia China. Ahora, mientras el nerviosismo se apodera de Washington, en Pekín celebran. El coloso asiático ya ha destinado miles de millones a proyectos de infraestructura en territorio saudí, está proporcionando créditos en yuanes y está finalizando pactos energéticos que podrían concretarse en el próximo trimestre. Y si eso llega a ocurrir, si el petróleo comienza a transarse en yuanes a gran escala, el sistema financiero global podría inaugurar una nueva etapa, la del petroyuan. La interrogante que muchos nos planteamos hoy como ciudadanos de este país es cómo dejamos que esto sucediera sin que se activara ni una sola señal de alerta. La noticia de que Arabia Saudita se dispone a romper el monopolio del dólar en sus ventas de petróleo es mucho más que un simple ajuste económico. Es un artefacto geopolítico que pone en jaque el sistema financiero mundial que ha sustentado el modo de vida estadounidense por generaciones. Como un ciudadano común, es inevitable cuestionarse, ¿qué demonios está ocurriendo en Washington? ¿De qué manera permitimos que se nos escapara el dominio sobre la materia prima más crucial del planeta sin oponer una resistencia significativa? La respuesta es todavía más alarmante, ya que nuestros líderes estaban demasiado inmersos en librar batallas equivocadas, en suscribir acuerdos perjudiciales y en iniciar conflictos comerciales que nos dejaron aislados incluso de nuestros propios socios. Arabia Saudita, la nación que por décadas fue considerada el ancla del dólar en el Medio Oriente, ahora se sienta a la mesa de negociaciones con China, con Rusia y con el bloque BRICS sin siquiera notificarnos. Es una afrenta diplomática de una magnitud sin precedentes. Según Al Jazeera, ya se han llevado a cabo más de 10 rondas de diálogo a puerta cerrada entre representantes saudíes y chinos para transferir una porción considerable de los contratos petroleros a la divisa china. Y mientras esto pasa, en el Congreso de Estados Unidos solo se oyen lamentos de inquietud, pero ningún plan de acción sólido.
¿Qué imagen de debilidad estamos proyectando al mundo cuando el pilar de nuestra estrategia energética se viene abajo y nadie alza la voz con autoridad? Los expertos del Brookings Institution ya lo han afirmado claramente: perder a Riad como un socio de confianza podría generar una cascada de consecuencias en toda la región. Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, todos están prestando atención. Si Arabia Saudita tiene éxito en desvincularse del dólar sin sufrir repercusiones graves, los demás seguirán su camino. Esto implicaría que por primera vez desde la instauración del sistema del petrodólar, el mundo tendría una alternativa real, y esa alternativa sería China. Pero lo más inquietante de todo esto no es únicamente el cambio de moneda, sino lo que simboliza una pérdida dramática de confianza en el liderazgo de Estados Unidos. Afganistán, Irak, Siria, todas esas contiendas interminables fueron desgastando nuestra reputación como protectores de la seguridad. Y cuando Trump lanzó su ataque arancelario contra aliados como Canadá, la Unión Europea y Japón, envió un mensaje demoledor: Estados Unidos ya no era un socio fiable, sino un factor de riesgo geopolítico. Frente a esto, ¿quién puede recriminar a los saudíes por buscar nuevas alianzas? Lo que más duele es admitir que no fueron nuestros adversarios quienes nos hicieron vulnerables, fuimos nosotros mismos. En un esfuerzo por demostrar fuerza acabamos por aislarnos. En este momento, mientras Trump amenaza con aplicar más aranceles, la economía saudí se mueve con una estrategia mucho más elaborada, menos confrontación y más diversificación. Ya no están atados exclusivamente al dólar, y China les brinda inversiones, tecnología e infraestructura sin imponer condiciones ideológicas. Como lo indica el periódico The Guardian, si tan solo un 10% del comercio global de energía se realizara en yuanes, esto podría iniciar un efecto dominó imposible de detener. Primero el petróleo, después el gas, luego el carbón y las tierras raras. Todos los recursos estratégicos comenzarían a ser valorados en la moneda china. Y en ese punto, ¿qué pasaría? ¿Cómo podría el Tesoro estadounidense financiar su déficit sin el beneficio de tener el dólar como la moneda de reserva mundial? La capacidad para imprimir dinero de forma ilimitada se desvanecería. Se terminaría la era de gastar ahora y pagar después. Y para una economía como la nuestra, eso podría traducirse en recortes drásticos, una inflación descontrolada y el final de la supremacía financiera que sustentaba nuestro poder. Lo más sorprendente es que, mientras muchos estadounidenses ni siquiera han oído del yuan, ese nombre podría estar a punto de figurar en todas las facturas de energía del mundo. Y todo porque un príncipe saudí ha decidido que ya no quiere seguir las reglas de Washington. Estamos realmente listos para un mundo donde el dólar ya no sea el que manda. Y mientras en los círculos de poder de Washington reina un silencio tenso, en Riad se percibe una seguridad que casi parece un desafío. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ya no es aquel joven en busca de la aprobación de Occidente. Hoy es un dirigente que se reúne con Vladimir Putin, comparte sonrisas con un 10º Jinping, y habla de un nuevo orden multipolar como si fuera el maestro de ceremonias de la próxima etapa geopolítica. En el centro de esa estrategia, se encuentra el yuan. No es simplemente una divisa, es una proclamación de autonomía. Es una forma de comunicar al mundo que Arabia Saudita ya no depende del dólar para su supervivencia, ni de Estados Unidos para dirigir su propio futuro. Y lo más inquietante es que esto ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad que se está desarrollando ante nuestros ojos. La prensa global lo corrobora. Según Nikkei, en los meses venideros podrían firmarse los primeros contratos multimillonarios entre Aramco y conglomerados petroquímicos chinos, con pagos efectuados en yuanes. El petroyuan, que hace apenas un año parecía una fantasía de Pekín, hoy está a punto de convertirse en una realidad tangible. La respuesta de Trump ha sido tan predecible como ineficaz: más advertencias, más mensajes iracundos en redes sociales, más presión arancelaria. Pero, ¿de qué sirve todo eso cuando hemos perdido el monopolio? Cuando Arabia Saudita es consciente de que puede subsistir sin nuestros misiles, sin nuestras bases militares y sin nuestro apoyo diplomático. Tal como lo señaló The Economist, el príncipe saudí ya no considera a China únicamente como un socio comercial, sino como un contrapeso estratégico frente a las imposiciones de Washington. Y eso altera por completo el equilibrio de poder en Medio Oriente. Porque si la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo puede desafiar a Estados Unidos sin enfrentar consecuencias inmediatas, entonces cualquier otra nación también puede atreverse. Esto ha dejado de ser un simple diferendo comercial, es una contienda por la arquitectura financiera del siglo XXI, y Estados Unidos está cediendo terreno. Mientras tanto, China opera con la precisión de un maestro de ajedrez. Durante los últimos 2 años, ha estado invirtiendo en infraestructura saudí crucial, levantando refinerías, estableciendo líneas de crédito en yuanes y posicionando su moneda como una alternativa segura y fiable. Lo hace sin discursos ideológicos, sin lecciones de democracia,
solo con capital, estabilidad y pragmatismo. Y eso, aunque nos cueste admitirlo, es lo que muchas naciones buscan en la actualidad, un socio que no los amague con sanciones cada vez que deciden pensar por sí mismos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Más aranceles. Pero los aranceles no pueden reparar una fractura estructural, no pueden frenar una pérdida de confianza global en el dólar, ni pueden devolvernos el poder que nosotros mismos desgastamos al usarlo como un arma. Porque el privilegio del petrodólar no solo nos daba la capacidad de imprimir dinero, nos permitía dictar las reglas. Y si ese privilegio se desvanece, nos encontraremos con una economía sobreendeudada, una industria militar desproporcionada y aliados que ya no se sienten en la obligación de seguir nuestras órdenes. Algunos analistas ya lo están declarando sin tapujos. Si el dólar pierde su posición central en el comercio de energía, la Reserva Federal podría verse obligada a incrementar las tasas de interés de manera drástica, lo que provocaría una recesión severa. Otros alertan sobre el peligro de una hiperinflación si continuamos emitiendo billetes que ya nadie necesita fuera de nuestras fronteras. Y será el ciudadano de a pie quien pague las consecuencias, en el precio de la gasolina, de los alimentos, de las medicinas y en el valor de sus ahorros. Porque cuando el dólar se debilita, la clase media estadounidense sufre. Y todo esto sucede mientras millones de ciudadanos de este país ni siquiera saben qué es el yuan o por qué Arabia Saudita ha decidido entregarle el control del petróleo. Esa desinformación colectiva podría costarnos muy caro, porque si no comprendemos la seriedad de la situación, si persistimos en la creencia de que el poderío americano es inmutable, un día despertaremos en un mundo donde ya no seremos el punto de referencia, sino un mero recuerdo. Y si algo genera mayor inquietud entre quienes residimos aquí, en Estados Unidos, es la percepción de que el gobierno ha perdido el control. ¿Dónde están las estrategias, las alianzas y las respuestas coordinadas? Mientras nuestros medios de comunicación discuten si esto constituye o no una traición por parte de los saudíes, el orden mundial se está reconfigurando a una velocidad que nos está dejando rezagados. A nivel de la calle, los efectos aún no son evidentes, pero los especialistas ya están encendiendo las alarmas. Si el dólar comienza a ceder su dominio como la moneda de la energía, esto tendrá un impacto directo en el valor del dinero que tienes en tu cartera, en el costo del combustible para tu vehículo, y en el precio de tus compras en el supermercado. Porque el privilegio del petrodólar no era solo una ventaja para los financieros de Wall Street, era el fundamento de nuestra estabilidad nacional. Permitía financiar déficits enormes sin consecuencias aparentes, mantener programas sociales, realizar inversiones en defensa y otorgar subsidios agrícolas, todo porque el mundo entero requería dólares. Pero si ahora los bancos centrales comienzan a diversificar sus reservas y el yuan gana terreno en las transacciones energéticas, ese flujo constante de demanda por nuestra moneda empezará a desaparecer. En tal escenario, la deuda nacional se vuelve una carga más pesada, los créditos se encarecen y nuestras exportaciones pierden competitividad. Es una reacción en cadena donde todo comienza a desestabilizarse. Y lo más lamentable es que esta catástrofe fue provocada por nuestras propias decisiones. El cambio de postura de Arabia Saudita no fue un acto impulsivo, fue el resultado de una década de señales erróneas emitidas desde Washington. La política de Estados Unidos primero, la guerra comercial sin fundamento, el menosprecio a socios históricos y la soberbia de creer que el dólar sería eterno, todo ello fue socavando gradualmente los cimientos del orden que nosotros mismos habíamos edificado. Arabia Saudita simplemente supo interpretar los nuevos tiempos. China, por su parte, actuó con paciencia. No tuvo necesidad de invadir ni de imponer sanciones, se limitó a ofrecer inversiones, acuerdos estables y una alternativa libre de amenazas. Y eso fue suficiente. Hoy, mientras Riad sella acuerdos en yuanes, otras naciones ya están explorando cómo unirse: Irán, Brasil, Sudáfrica, e incluso potencias asiáticas como Indonesia y Malasia. Nos encontramos al borde de un mundo donde el dólar podría ser simplemente una opción entre varias. Y la pregunta que todos debemos plantearnos como ciudadanos, más allá de nuestra afiliación política, es: ¿estamos listos para ceder el trono? Porque esto no se trata solo de petróleo o de divisas, se trata de poder. Y el poder, una vez que se pierde, no se recupera con facilidad. Se nos dijo que China era solo una gran factoría, que su moneda nunca podría competir, que nuestros aliados permanecerían siempre a nuestro lado. Y ahora, la dura realidad nos muestra a Pekín estableciendo las reglas, al yuan ganando influencia y a nuestros antiguos socios haciendo fila para negociar con ellos. ¿Quién cometió el error? ¿Fue Trump con su enfoque de confrontación, o fue el sistema en su totalidad, que se confió en una supremacía que creía incuestionable? Actualmente vemos a Trump reaccionar con enojo, amenazando con más aranceles, hablando de deslealtad.
Pero los mercados no se dejan impresionar por las palabras, la confianza no se restaura con gritos. Y mientras tanto, en los hogares estadounidenses, las alarmas comienzan a sonar, porque si el dólar se desploma contigo tu hipoteca, tu jubilación, tus ahorros, tu trabajo. Todo está conectado a esa frágil red edificada sobre la premisa de que el mundo siempre necesitaría nuestra moneda. Pero el mundo ha evolucionado, China ha evolucionado, Arabia Saudita ha evolucionado. Solo nosotros parecemos actuar como si nada pudiera afectar nuestra supremacía. Y eso es lo más riesgoso, la arrogancia de no admitir que el tiempo avanza y que la historia no se detiene a esperar. Ahora mismo, mientras escuchas esto, los contratos se están redactando, los acuerdos se están cerrando y los mercados están tomando nota. En unos pocos meses, es posible que el petróleo comience a fluir en yuanes y que el mundo haya alcanzado un punto de no retorno. Así que, antes de que eso suceda, antes de que tu próxima factura de gasolina te lo confirme, hay una pregunta que ya no podemos eludir. ¿Será este el inicio del fin del imperio del dólar, o reaccionaremos a tiempo para impedir que el mundo nos dé la espalda definitivamente?